Muy bien. Michael Arista. Salado y Hernández, que tengo madre. El que viste y calza. Así mismo. Un cubano que está peleando por su derecho a ser español. Un derecho que nos extirparon, que nos robaron de manera coactiva, bajo un compromiso fundamentado en la coacción, lo que lo hace jurídicamente ilegal. No es exactamente la coacción, sino es el mismo hecho de que lo que se está pidiendo que España le quite a los españoles es imposible. O sea, ningún Estado puede desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Por lo tanto, estamos diciendo que eso es sencillamente nulo. No, pero tú que eres letrado. No, yo no soy letrado, por desgracia, pero no eres letrado, no eres jurista. Sé un par de cosas. No soy. Vale, vamos a ver. Cualquier contrato, compromiso o transacción fundamentada en el fraude o en la coacción es jurídicamente inválida y se solventa revirtiendo el bien dañado a su estado original. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero en el ámbito, hay otra cosa que se llama hecho consumado. O sea que tú no puedes ahora decir, bueno, vamos a desconocer el Estado cubano, vamos a desconocer la cesión y que todo se revierta. Eso realmente es imposible. O sea, pensar así es estar fuera de la realidad completamente. Bueno, ahora, si podemos... Es independiente. No puede, Estados Unidos no puede coger y decir, toma, te devuelvo Cuba. Exactamente. Entonces no tiene sentido, no tiene... Pero con Puerto Rico sí que tendría sentido. De nuevo, es el hecho consumado, o sea, no puedes ir contra el hecho consumado, es un hecho consumado. Ahora, sobre el derecho de persona, sí se puede hilar para lograr que el artículo 9, que es el artículo por el cual los españoles de Cuba y de Puerto Rico son desnaturalizados, ese hecho es completamente ilegal, porque es muy difícil demostrar coacción, 125 años después de demostrar eso, es muy difícil. Pero, o sea, se puede tener en cuenta, pero sobre el derecho de persona es probablemente donde tenemos más oportunidades de revertir el artículo 9. Es un artículo que realmente lo que va en contra de todo el derecho natural, va en contra de todos lo que dicen todos los tratados, es decir, todos los tratados reconocen, defienden el derecho sagrado de un individuo de conservar los lazos civiles con su antigua patria. Y este derecho fue sencillamente ignorado. Y por eso fueron los españoles naturalizados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la Comisión Americana le presenta el proyecto de artículo a la Comisión Española explota. La Comisión Española dice esto es imposible. Claro, está como escondido en el lenguaje, pero lo que la gente olvida es que España llevaba casi 70 años lidiando con el tema de la ciudadanía, porque había tenido que hacer lo mismo con las repúblicas hispanoamericanas que se habían emancipado. Entonces, ya los políticos, o sea, la tradición política española estaba realmente fogueada con el tema de la ciudadanía. Inmediatamente Montero Ríos, cuando lee el artículo, se da cuenta que lo que hace es desconocer la ciudadanía originaria de los que habían nacido en Cuba y Puerto Rico. Es decir, el artículo lo que dice es lo siguiente: españoles son solo los que nacieron en la península. Los que nacieron en Cuba y Puerto Rico no son españoles. Con lo cual les aplicó el mismo principio que España aplicaba a las tribus incivilizadas de Filipinas, es decir, que no les concedía la nacionalidad porque sencillamente no estaban reducidas a su jurisdicción. Entonces, eso además me parece que es un insulto muy grande. O sea, de hacer reducidos de un plumazo a personas sin ciudadanía es un insulto. Y que de esto no se hable, me parece que es todavía más peligroso. Lo curioso es que no devengue un derecho inmediato. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo curioso es que no devengue un derecho inmediato. Así Por ejemplo, tú eres un español, tú eres hijo de españoles nacido en cualquier país del mundo y automáticamente tienes derecho a ser español. Correcto, pero fíjate, en este caso, sencillamente, incluso hay un decreto, hay un Real Decreto de 1901 que dice expresamente, los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. O sea, esto para mí eso es una vergüenza que el Estado español haya tenido que hacer eso
Entonces, ¿cómo el Estado español arregla esto? Bueno, le dice a los españoles, a los que perdieron su nacionalidad, bueno, si ustedes quieren recuperar su nacionalidad, vayan e inscríbanse en el consulado. Y por supuesto, aquí hay una falta material hay una falta de garantía material, porque primero es una ley extranjera. ¿Quién se va a enterar? No hay publicidad normativa. Y segunda, no existen los mecanismos para que toda la población se inscriba en el registro consular en español. Eso es imposible. Entonces, bueno, esa es la situación. Ahora, 125 años después, hemos logrado interponer una demanda que se encuentra en la Audiencia Nacional lista para fallo, que lo que busca es eso, lo que busca es que los jueces no tengan que evaluar la constitucionalidad del artículo 9 para poder emitir una sentencia. Y creo que por eso es que se están demorando tanto. Y si los jueces lo deniegan, ¿qué alternativas quedan? Vamos en casación al Supremo. O sea, vamos a ganar como quiera. Es poco probable que la sala de la Audiencia Nacional nos conceda la demanda, ¿no? Pero bueno, nosotros pedimos 4 cosas. Nosotros pedimos, primero, la nulidad absoluta de la orden del ministro de Asuntos Exteriores, porque nosotros hicimos una petición diciéndole al Estado, denuncie el artículo 9, y el Estado me dijo no. Pero quien me respondió fue el ministro de Asuntos Exteriores. El ministro no tiene competencia para decidir si sí o si no. Es el Consejo del Ministro. Bueno, porque... Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, la petición se la pelotearon varios ministerios. Ya. Pero si el ministro no tiene competencias para decidir, entonces ¿por qué me responde? Entonces, eso es lo que estamos diciendo al tribunal. El ministro no podía responder. El que tiene que responder es el Consejo de Ministros, que es el que tiene esa facultad. Quizá porque la justicia no sea tan independiente. No sé. Yo creo que eso lo colamos ahí y nadie se dio cuenta de lo que estábamos pidiendo. Entonces ya era muy tarde cuando se dieron cuenta. Pero bueno, en fin, la demanda está admitida a trámite. Entonces, bueno, le pedimos 4 cosas. La primera es la nulidad absoluta de la orden del ministro. Entonces, si no me la quieres dar, fine. Opción B, una cuestión de constitucionalidad y una cuestión prejudicial, una al Tribunal Constitucional y otra al Tribunal de la Unión Europea, para que indiquen cómo interpretar ese artículo. Y eso sería espectacular, porque tendríamos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el único órgano con la facultad para revisar un tratado. Entonces, si no me lo vas a dar tampoco, entonces declara la anulabilidad de la orden y remítelo al Consejo de Ministros. Entonces, si no me dan nada, entonces vamos en casación al Supremo. Con lo cual, todavía está viva la demanda, y si el Supremo lo rechaza, entonces iríamos a Estrasburgo, que yo pienso que probablemente allí es donde vamos a terminar en un par de años. Porque no creo, vamos a ver qué pasa, pero sobre todo estoy muy interesado en saber cómo el tribunal va a razonar, cómo va a razonar salirse de la demanda, porque realmente los puntos que hemos puesto, la demanda está muy bien hecha, y tengo que agradecerle al equipo legal nuestro, que la verdad se ha esmerado, y es una demanda muy completa, muy bien hecha, muy fina, muy fina. Y va a ser difícil, y además la respuesta la respuesta a la demanda fue muy pobre por parte de la abogacía del Estado, fue realmente muy pobre, debemos decirlo. Fue hecho a la carrera, como que no quiere las cosas, y yo esperaba un poco más de altura, ¿no? en la respuesta, en la contesta a la demanda, pero realmente los argumentos fueron muy pedestres y muy trillados, muy manidos. En caso de resultar positiva, ¿qué pasaría? ¿A tener doble nacionalidad? Bueno, una sentencia positiva, yo no sé cuál de las 4 opciones va a escoger la sala, el tribunal. Pero supongamos que anula la orden. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, el Consejo de Ministros es el que tiene que pronunciarse. O sea, esta batalla no va a terminar con el tribunal. Esta batalla es para largo. Esta batalla va a ser muy ardua.
y va a ser, no es un maratón, o sea, es una carrera en que la estamina, o sea, nuestra capacidad de aguantar y de sostener una demanda de este tipo, porque los resultados son realmente revolucionarios. Los resultados pueden no, los resultados van a cambiar la historia del país. Entonces, tenemos que nosotros tener esa visión y estar conscientes de que va a ser por tiempo, y tenemos que perseverar en ese sentido. Aprovecho para saludar a Emilio, que desde Manises, en Valencia, que está participando en nuestro chat al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, si supongamos que vamos a tener una sentencia lo más favorable, supongamos que el Consejo del Ministro dice, es verdad, sí, coño, fue un error desnaturalizar a los españoles originarios, cuando la Constitución española dice que es imposible quitarle la ciudadanía de origen a un español. Perfecto. Eso generaría una obligación para las Cortes de modificar el Código Civil y agregar un acápite que permita que todos los cubanos y puertorriqueños descendientes de esos españoles que fueron desnaturalizados puedan acceder a la nacionalidad española. Con lo cual, eso sería lo ideal, eso sería lo máximo, porque entonces tendríamos que probablemente el 90 y tanto % de la población cubana tendría acceso, tendría derecho. ¿Cuántos cubanos hay hoy dentro y fuera de la isla? Pues no sé, pero creo que fuera habrá unos entre 2 y 3 millones. No sé los últimos datos porque ha habido una estampida tan grande de personas. O sea, la situación en Cuba está muy... ¿En la isla cuántos viven? ¿Cuántos cubanos viven en la isla? Probablemente menos de 11 millones. No sé exactamente cuántos. Menos de 11 millones. Pero por ahí. ¿Podemos hablar de unos 15 millones de cubanos? No lo sé, no lo sé. Suponiendo que son menos de 11 dentro y 2 y 3 afuera, será. Pero no todo el mundo necesariamente, no todo el mundo va a hacerlo. Hay personas que no desean ser españoles, hay personas que desean seguir siendo ciudadanos cubanos y están muy bien por ello. O sea, no significa que todos lo van a hacer. Eso, por suerte, afortunadamente, se trata de un derecho individual. O sea, depende del asentimiento personal y de lo que tú quieras hacer. Lo cual es bueno porque nosotros defendemos la idea de la soberanía individual, de que usted debe ser dueño de su destino y usted pueda escoger qué ciudadanía, al margen de que hay una que le toque, que si existe esta opción, porque además este es un problema de justicia histórica, porque los españoles, no se trata de cubanos, no se trata de alguien que está afuera, estamos diciendo que nosotros somos tan españoles como tú y que queremos ese derecho reconocido, porque fue cercenado ilegalmente. A nadie se le puede quitar su ciudadanía. Y si nosotros queremos que de ahora en el futuro se respete la ciudadanía, nosotros somos un buen ejemplo que va a quedar como precedente. Y por eso es tan importante que el Tribunal de Estrasburgo falle y el Tribunal de Estrasburgo aplique la jurisprudencia europea que defiende la idea de que la ciudadanía es un derecho fundamental. Y esta es la idea principal. O sea, nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Y esto es lo que estamos diciendo que ocurrió. Por supuesto, hay comentarios sobre, los he leído, que si les hicieron la guerra, que si tantos miles de... Nada de eso es importante porque se les cercenó el derecho a la nacionalidad española a personas que eran tan españoles, que incluso pelearon por España. Y todos fueron desnaturalizados de un mismo plumazo. Una de las cosas que estamos diciendo es que, sí, efectivamente, nosotros no negamos que hubo una guerra. Por supuesto que hubo una guerra, por supuesto. Y una guerra, además, civil, una guerra fratricida. Una guerra que no debió haber ocurrido. ¿Ah? ¿No hubieron 3 guerras? Sí, ok, hubo 3 guerras. Perfecto. Sí, la de 68 fue una guerra civil, pero la idea de la independencia es una idea sobrevenida. Después tuvo la llamada guerra chiquita que fue ahogada en nada. O sea, el reporte en el archivo histórico sobre la guerra chiquita es una bobería. Y está la guerra del 95 al 98. Pero lo que nosotros queremos decir, que es algo que es importante, es que hubo una traición, hubo una gran traición por parte de unos cubanos, y probablemente hasta dentro de España hay algunos que dicen que incluso Sagasta no hizo todo lo que debió haber hecho.
Pero bueno, yo no me meto en eso. Y más si le ofrecieron $1.000.000. Yo no tengo pruebas, pero lo que quiero decir es que la culpa no es no solo de los que estaban en Cuba conspirando. Aquí todo el mundo cogió parte y todo el mundo conspiró. Entonces, esto es importante que se sepa también. Entonces, lo que estamos diciendo es que un grupo de cubanos traicionó la voluntad popular, porque en el 98 se hicieron elecciones y en esas elecciones el 80% salió por el gobierno autonómico, en la que votó el 50% del padrón electoral. Eso es un plebiscito. Eso es un plebiscito. Y entonces, o sea, votó el 50% y de ese 50% el 80%. Exactamente. Eso es un varapalo. Eso es una victoria abrumadora del gobierno autonómico, y eso indica que la mayoría de la población realmente quería mantenerse dentro de España. Por supuesto, por muchas razones. Hay muchas ventajas de ser parte de un país europeo, porque los cubanos ven, bueno, el resto de los países hispanoamericanos en qué andan metidos. O sea, y sin embargo, Cuba tenía un progreso y un desarrollo no menor, o sea, muy notable. Eso, por supuesto. Es cierto que Cuba tenía un desarrollo y un nivel de vida por encima de la media de los estados de Estados Unidos. Bueno, yo ese dato exactamente no lo conozco, pero sí tenía un desarrollo. Por ejemplo, el grado de asociacionismo es un grado que o sea, el grado de asociacionismo te da una idea de la libertad de la sociedad civil. Que la gente pueda asociarse para los fines lícitos de la vida, para lo que quieran. Quieren hacer una asociación de pescadores, de recolectores de moluscos, de lo que sea. Y eso es una buena medida de cuántos grados de libertad hay. Por lo tanto, eso echa por tierra toda esta propaganda de que no había libertad de expresión, no había libertad de asociación. Eso es mentira, eso es absoluto, eso es mentira completamente. Lo que no había libertad de sedición. No, perdón. Como ahora no hay. Aquí es donde vamos. Rafael María de Labra defiende a Juan Gualberto Gómez, que era un periodista negro, y van al Tribunal Supremo de España, y el Tribunal Supremo de España dice la propaganda separatista está protegida por la libertad de expresión. O sea, ¿qué más nivel de libertad tú quieres que sea? Hazlo en Cuba ahora para que tú veas. Entonces, en Cuba tú podías hablar mal contra España. No, hazlo en Cuba ahora, en el sentido de que ahora no se reconoce la propaganda separatista. Yo te hablo del 98. Según tus palabras, entiendo que en el año 98 tú podías hablar contra España dentro de Cuba y estaba protegido por la ley, por tu derecho de expresión. Eso fue una sentencia o sea, es una sentencia importante. ¿Y cuál era la justificación de aquellos separatistas? Eso es otro problema que tenemos. O sea, se habla de independencia como si la independencia fuera un fin en sí mismo. La independencia no puede ser nunca un fin en sí mismo. La independencia es un medio para algo más. O sea, yo no puedo hacer esto, por lo tanto necesito independizarme para poder hacer X, Y o Z. Entonces, lo que vemos es que los verdaderos problemas que tenía Cuba, porque realmente a Cuba la inserción dentro de España es complicada, es compleja, pero esos temas nunca se llevan, esos temas se trataban, lo trataba o sea, por ejemplo, las personas que tenían propiedades, a los que les afectaba. Por ejemplo, había un problema de impuestos, había un problema de la autonomía, es decir, cuánta capacidad tengo yo como país de tener mis presupuestos, de aprobar mis presupuestos, pero pero decir independencia, ¿qué es independencia? ¿Qué es independencia? Porque ahora somos independientes, pero no tenemos libertad. Entonces, ¿qué es más importante? Yo pienso que la libertad es más importante. Entonces, si tú no operacionalizas independencia y tú no dices, bueno, por independencia voy a entender esto. Entonces, vamos a España a ver cómo podemos, vamos aquí a ver qué hacemos. Pero ¿fueron más libres los cubanos después de la independencia? Bueno, yo creo que no. Por ejemplo, la ley electoral aprobada por los cubanos era más restrictiva que la ley electoral española vigente en Cuba. O sea que ahí hay una pérdida de libertad. ¿Y la Constitución posterior a la independencia? ¿Qué me dices de la Constitución? La Constitución es una Constitución liberal. Fue la Constitución que más tiempo estuvo, o sea, entre periodos republicanos. Fue una Constitución de corte liberal, inspirada en el modelo norteamericano.
pero no estaba sometida al capricho y arbitrariedad de Estados Unidos. ¿Qué No, clase de libertad es A ver, una constitución que está sometida al capricho y arbitraje? No está sometida al capricho y arbitraje. O sea, la constitución es una constitución que se dieron los cubanos, pero hay un apéndice constitucional, que es el Tratado Permanente, que define que lo que hace es que trae la enmienda Platt, y entonces lo que hace es que limita la soberanía. Pero los cubanos estaban a cargo de su gobierno. O sea, si está limitada tu soberanía, ¿no está limitada tu libertad? ¿Perdón? Si está limitada tu soberanía, ¿no está limitada tu libertad, entonces? Sí, ok, pero yo creo que sí, pero tú... No okay. Pero es que eso no me lleva a ningún lugar, o sea, no... Aquí eres vasallo de un país más grande, que es el que ha declarado una guerra para apropiarse en parte de tu producción económica. No, pero es que la producción, nosotros dependíamos de Estados Unidos desde mucho antes. O sea, desde los años 50 del siglo XIX ya hay inversiones, e incluso cuando los cubanos iban a pelear con el ministro de Ultramar, con el gobierno, para que quitaran los impuestos. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que hace el gobierno español, el gobierno de turno, o sea, de acuerdo con los vaivenes de la política, de acuerdo con los grupos de presión de la época. Y uno de los elementos que dañó mucho la relación de España con Cuba fue la ley arancelaria de 1882. Cuando hablas de Cuba, estás hablando de las élites, de las oligarquías azucareras y cafeteras. Sí, cómo no. Porque eso no es Cuba, ¿eh? Eso eran 4 oligarcas. Bueno, pero Cuba vivía de eso. O sea, Cuba vivía de eso. O sea, la producción económica estaba completamente atada a los mercados norteamericanos. Entonces, pero Cuba tenía que estar bajo el capricho de los intereses creados de 4 oligarcas. Pero así era la realidad. O sea, yo no voy aquí a decir si estaba bien o estaba mal. Esa es la realidad. Nos gusta o no nos gusta. Que esos 4 oligarcas fueron los que promovieron y los que amenazaban con anexionarse a Estados Unidos y los que promovieron las guerras civiles. Y... Bueno, yo creo que eran más de 4. Tengo entendido, ya que me lo confirmaras. Había más de 4 y creo que habían varias tendencias. Por ejemplo, pero efectivamente hay un punto de quiebre, y ese punto de quiebre probablemente fue la aprobación de la ley arancelaria de 1882, que declaró los puertos cubanos de cabotaje, y al hacer eso lo que hacía era que imponía un impuesto de casi 40% a los productos que venían de Estados Unidos. Entonces, proteccionismo. Ese proteccionismo que levantó la economía catalana realmente era muy problemático para ese proteccionismo arruinó España, no Cuba, España. Pero yo pienso que eso fue lo que hizo, es decir, a José Martí hubo que financiarlo, y ese financiamiento vino de algún lugar. Y obviamente, cuando España no transigió, no había forma, pues eso generó un quiebre. Aún así, el pueblo, el electorado, se votó por mantenerse dentro de España bajo el sistema de la autonomía. Y de hecho, cuando se hace la autonomía, se demostró, se eligió un parlamento insular, se eligió un gobierno. Cuba por primera vez hacía sus propios presupuestos, porque es cierto que todo el Congreso español votaba para los presupuestos de Cuba, en el cual los cubanos tenían muy poca capacidad de acción. Entonces, eso era un problema. Es un problema que había que resolver, por ejemplo. Sí, pero un problema común de toda España. Correcto, pero es un problema que se resuelve en el proceso político. O sea, la independencia no justifica, eso no justifica la independencia, y menos cuando ni siquiera hubo una conversación, un diálogo sobre cómo hacerlo. O sea, sencillamente se levantó. ¿Tú sabes cuánto creció económicamente Cuba durante el siglo XIX? Durante todo el siglo XIX. Sí. No tengo datos a mi disposición. Un 6% de media. Okay. ¿Sabes cuánto creció México? ¿Cuánto? Desde la independencia. No lo sé. El 0,3. Bueno, yo no tengo como... Yo sí pero, efectivamente... Pero fíjate, después de la guerra de los 10 años, el sistema que se implantó en Cuba con la paz de Ensajón
fue muy beneficioso para los cubanos, fue extremadamente beneficioso. Es que bueno, sí vivía mejor en Cuba que en España. Bueno, no lo dudo, está bien. Por ejemplo, estuve leyendo hace unos días cuando fue el presidente del Círculo de Hacendados a entrevistarse con el ministro Ultramar para que le quitaran para quitarle los impuestos a los productos norteamericanos, porque Cuba estaba en una situación muy difícil. Cuba depende del mercado norteamericano para las mieles, para los azúcares, y de repente, si no puede competir, los productos no pueden competir, si tú le vas a imponer un arancel del 40% a los productos norteamericanos. En ese momento, el Congreso norteamericano vota una ley que dice los países que no reconozcan la reciprocidad le vamos a aumentar los aranceles. Cuba no podía competir. Si tú a los azúcares cubanos le impones un arancel, no pueden competir. Entonces, ese era un problema además perentorio. O sea, es una preocupación de que el país entero se va a la mierda si tú no quitas este arancel. Entonces, había una sensación de que España nos es indiferente. O sea, que nosotros le somos indiferentes a España en el sentido de que, oye, si tú no quitas este arancel, el país se va. Entonces, quizás hubo algo que tenía que ver con eso. Pero bueno, estos son algo de los problemas que realmente... Ese fue un conflicto que no era entre Cuba y España. Bueno, yo no sé si has oído hablar de Vicente. Era entre españoles que vivían en Cuba y españoles que vivían en burócratas. No, y entre valencianos y catalanes. Bueno, ahí es. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Has oído hablar de Vicente Blasco Ibáñez? No, ya que hablamos de los catalanes, en esta época se empieza a aparecer en la prensa un problema, que es que los catalanes empiezan a decir que ellos nunca se beneficiaron de América. ¿Cómo que no? Pero espérate, claro que es mentira, porque dicen que sacan el testamento de la reina Isabel la Católica. En el testamento Isabel dice, bueno, que solo pasen a Indias los vasallos de mi reino. Y en eso se agarran para decir que, bueno, a los catalanes nunca se les permitió, ¿cómo se dice?, beneficiarse del comercio con las Indias. Y esto, potenciado en la propaganda, pues se convirtió en un verdadero grupo de presión, que fue lo que propició la ley de la ley de relaciones arancelarias del 82, que fue fatal. Ya, yo te puedo decir que Vicente Blasco Ibáñez, uno de los grandes novelistas e intelectuales del siglo XX, autor de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Vamos a notarlo, vale. En un artículo que escribió, él se lamentaba, se quejaba. El artículo se llamaba Lepra catalana. Él definía como lepra el que los productos hortofrutícolas valencianos tenían que pagar impuestos para entrar en los mercados de Barcelona. En cambio, los productos textiles catalanes eran libres de ser comercializados en cualquier parte de España. Claro. Luego había un viajero francés que se quejaba de que los catalanes, sencillamente, por el hecho de existir, están protegidos de que se importen textiles extranjeros que cuestan la mitad de precio y los textiles catalanes se tengan que vender en España al doble o al triple de su precio. Bueno, bien por los catalanes que supieron hacer las cosas y bueno, y jodieron a los catalanes y mal por el resto de España, porque eso contribuyó a que se industrializara Cataluña y el resto de España se quedase a un nivel inferior respecto a Cataluña. Es que es la guerra del librecambismo contra el proteccionismo, que es lo mismo que sucedió en Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? El norte era proteccionista y el sur librecambista. ¿Qué pasó? Una guerra civil. No, el sur era esclavista. Y el problema es que la economía de esclavitud, de plantación, es tremendamente improductiva. Era exportadora, por lo tanto al sur le interesaba el librecambismo. En cambio, el norte, que era industrial, le interesaba protegerse. El proteccionismo. Claro. Esa razón de la guerra estaba muy por encima del tema racial, que a ambos les importaba poco. Eso fue un chivo expiatorio que se buscaron ellos
para tener carne de cañón. Bueno, está bien. No Eso tengo es de historia suficiente, americana para saber. no tengo suficiente conocimiento para decirte sí o no. Además, ¿sabes la consecuencia de esa abolición de la esclavitud? ¿Cuál fue? A ver, Una esclavitud para todos. A partir de la abolición de la esclavitud surgió el impuesto sobre la renta. Y es mucho mejor. Es mucho mejor. Fue una esclavitud generalizada, porque al final. No, el impuesto no es una esclavitud. El impuesto no es una esclavitud. Yo no soy defensor de la esclavitud, ¿eh? Pero sí, pero decir es la apropiación de tu trabajo. ¿Y la esclavitud es también la apropiación de tu capacidad de trabajo? No. Lo que pasa es que eres propiedad. Un ser humano es propiedad de otro. Es la única diferencia. Hay que tener cuidado. Pero económicamente es lo mismo. No es lo mismo. Tú no eres propiedad mía, pero yo sí que me quedo con un alto porcentaje de tu no es lo mismo. No es lo mismo ser propiedad, la persona ser reducida a propiedad, que tú pagar con tu trabajo. Eso no es igual, no es lo mismo. Por supuesto, es un paso de avance. O sea, ¿lo consideras un avance? Por supuesto que es un avance. Para mí el avance es la abolición de la esclavitud. La imposición del impuesto sobre la renta para mí no es un avance, es una forma distinta de esclavitud. O sea, cuando la responsabilidad civil pasa de la persona, cuando tú empiezas, si alguien comete un delito, tú le cortas un brazo, pero si ahora en vez de cortarle un brazo va a pagar una multa, eso es mejor, porque el tipo sigue con su brazo, porque paga una multa, porque el dinero, genus non perit, el dinero se rehace, pero el brazo no se le va a rehacer. Entonces, yo pienso que no es lo mismo, vamos a estar aquí. Por supuesto que no. Es como, por ejemplo, las leyes de Solón y Dracón. Bueno, sí, eran muy malas, eran muy terribles, pero es mejor que la barbarie. O sea, cada vez cuando la sociedad avanza, quizá no es lo ideal, porque lo estamos viendo desde 2000 años o 200 años después, pero es algo mejor. Entonces, lo mismo quizá no. Pero bueno, no sé el tema, nos hemos dispersado. Ajá, volviendo al tema. Es que el tema de la esclavitud, y venía relacionado, es un tema que se ha argumentado mucho para justificar las guerras y reclamaciones de los cubanos. Pero yo creo que hay una gran hipocresía, porque realmente los que más lucharon y promovieron la independencia no eran los esclavos ni los ex-esclavos, eran precisamente los esclavistas. Y los esclavistas, qué curioso, no les veo yo ningún interés por defender los derechos de los antiguos esclavos. Bueno, pero ahora de qué no sé, o sea, ahora mismo lo que estamos diciendo esa no es la batalla de nosotros. Eso no es la batalla de nosotros y realmente hay una batalla cultural para justificar nuestras acciones. Es un periodo, y eso es otra cosa, eso es un periodo muy, muy grande de tiempo. Y yo no soy especialista en esa específica materia. O sea, no voy a ponerme a hablar aquí sobre un tema en el que no soy especialista. Lo único que me interesa y la única razón por la que podría estar aquí es porque yo quiero que a los cubanos y a los puertorriqueños se les reconozca su ciudadanía originaria. En ese tema estamos en el mismo bando. Yo estoy exactamente. Y entonces te agradezco que me des la tribuna, porque más allá de que a la gente le interese un tema histórico, a mí realmente lo que me interesa es dejar claro que nosotros lo que queremos es que se nos reconozca nuestra condición de español, porque fue sencillamente retirada ilegalmente y que eso no es posible. Entonces recabamos el apoyo de los españoles, de hispanoamericanos, de cubanos que escuchen, de todo el que escuche sobre este tema en específico. Y bueno, y que no es un llanto al vacío, ¿no? O sea, que existe ya una demanda interpuesta, que lo que hay que es darle seguimiento y que va a ser una batalla sumamente ardua y difícil, pero que tenemos el derecho a nuestro lado y ahora nos hace falta que todo el mundo conozca sobre esta iniciativa. Pues es importantísimo que la gente conozca esta iniciativa. Exacto. Y que se la apoye, Pero detrás de toda iniciativa legal y detrás de toda acción legal tiene que haber siempre una justificación moral. Ajá. Porque si las leyes no son morales y no son justas, no son leyes, son arbitrariedades.
Bueno, ese es el Yo creo ideal. que la batalla cultural es muy importante, creo, en mi modesta opinión, es Sí, muy cómo no. importante para justificar la batalla legal. Mira, por otra Por parte, eso hago hincapié en los conceptos de la historia. está bien, y tienes razón. Y, por ejemplo, nosotros, los cubanos, hemos construido una identidad de espaldas a la realidad, de espaldas a España. Exactamente. Hemos construido, o sea, el mito fundacional, yo lo llamo el mito de la Malangueta y el boniato, porque está lleno de mentiras, está lleno de cosas que no fueron. Y yo pongo en entredicho, o sea, nosotros hemos elevado a los altares de la patria gente que realmente no creo que deban estar. Personas que fueron tremendamente asesinos, que fueron impulsados por una arbitrariedad, por ejemplo, el general Quintín Bandera, del que se habló hace poco. Ese hombre mataba a los muchachos cubanos que peleaban por España. Por el solo hecho. ¿El nombre, por favor? Quintín Bandera. Quintín Banderas. No, Bandera, una sola. Bandera. ¿Y él era de origen español? Bueno, era un general negro, por supuesto español, pero que peleaba por los independentistas. Pero ¿cómo podemos elevarlo? ¿Cómo podemos decir que fue un prócer, que fue un héroe, si mataba a los cubanos por el simple hecho de pelear por España? Se dice que le ponía el revólver en la cabeza y le decía, te llamaba, boom. Eso es tremendamente violento y es tremendamente injusto, y solo por esa razón debería ser condenado, solo por esa razón. Y seguramente será un héroe de la patria. Exactamente. Lo peor, lo que a mí me parece que es más grave, triste, es que esto se cuenta en su biografía y nadie toma razón de esto. Nadie se le pasa por arriba de la cabeza. Nadie dice, pero espérate un momento. Eso es un asesinato, esos son asesinatos. Y no me puedes decir que, bueno, porque era una guerra. No, eso no es un problema de guerra. Eso es un problema moral. Y esto realmente tenemos que sentarnos y revisar nuestra historia, porque estamos creando y estamos criando a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la cultura del machete, en la cultura de que no respeta la diferencia. La cultura de orden y mando, la cultura de la quema de la tenis incendiaria, la cultura de que si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí, y eres un traidor, y eres un anticubano, y eres un antitodo. Entonces, eso no puede ser el discurso. Tenemos que sentarnos y revisar lo que nosotros estamos diciendo, que de donde sacamos nuestro orgullo o lo que sea, eso no puede ser. Yo realmente, le hago un rechazo frontal. Sobre todo porque no hay un sustento ideológico importante. España ¿cómo se llama? Nos maltrataba, pero no hay pruebas sobre eso. Absolutamente no hay. Entonces, estos son los chats. No sé si los llegas a leer bien. Aprovechemos para saludar a Alejandro Fernández de Castro. Hombre. Que dice que la crisis azucarera de los años 60 afectó más la carga de la guerra del Pacífico y la guerra de Santo Domingo. Claro, todo eso lo pagó Cuba. Cuba pagó todo eso. Y más cosas, la independencia de Estados Unidos entre Cuba y Veracruz. La pagaron, que eso no se acuerdan los gringos. Y que los catalanes fueron el monopolio en la isla de Cuba a finales del siglo XIX. En general, como consecuencia de la guerra del 68, esa famosa guerra para la bella independencia, España le dijo a Cuba, bueno, tú tienes que pagar los gastos de la guerra. Entonces, los cubanos pagamos mucho más impuestos durante muchos años por la gracia de la guerra. Entonces, sí es un tema que nos compete a todos, y sí es un tema que hay que revisar y sentarse. Las guerras son siempre un mal negocio, ¿eh? Que las guerras son siempre un mal negocio. Sí, pero pero es un buen negocio para alguien. Entonces, ¿para quién es un buen negocio? Para los generales que viven de la guerra. En Maceo, en Gómez, porque cuando hay guerra hacen plata, pero cuando no hay guerra no hacen plata. Entonces, para ellos sí es un gran negocio, pero para el resto de nosotros no. Entonces, esta idea de que cuando tú coges cualquier sitio web,
esta idea de que nos toman a nosotros como representación, que bueno, fue por la libertad, fue por la independencia. Bueno, hable por usted, pero no por mí. Perdón. O sea, el problema de los mártires y los héroes, eso es como yo con mis muertos. Eso es un problema mío. O sea, no me lo impongas tampoco. Personal. Eso es mío. O sea, con mis muertos, mi bandera, lo que yo considere mi fuero personal, eso es mío. Entonces, no me lo tienes que imponer tampoco. Entonces, tenemos un problema grande y tenemos que sentarnos a hablar sobre él. Próxima pregunta, general. Próxima pregunta. Ajá. O sea, mira, por ejemplo, ¿Tienes mucho apoyo de cubanos en Estados Unidos con el mismo interés? Porque de los cubanos de la isla no podemos decir nada. Para que tú veas, he tenido, y es algo que me llena de alegría, estamos llegando a Cuba y me llegan mensajes de apoyo constantemente, y eso es algo que es lo que más fuerza me da, porque significa que esto que estoy diciendo llega a personas dentro de Cuba y que se dan cuenta que no podemos seguir generando un lenguaje de odio totalmente. Entonces así no vamos a ir a ninguna parte. Y por otra parte también hay un problema de que, bueno, tenemos tantas mentiras a nuestra espalda, y España ha cargado con tantas culpas que no le toca, que ahora con la ley de la memoria democrática, los cubanos creo que es una oportunidad para darnos cuenta de lo beneficioso que sería pertenecer a un país de primer mundo. O sea, ser parte de un país de primer mundo, de la mano de España, entrando en Europa, y salir de la miseria, y salir del machete, y salir de toda esa miseria, integrarse a un país que realmente ha demostrado que puede hacer las cosas mejor. Nosotros no hemos demostrado que podemos hacer las cosas mejor. La independencia usted la puede coger, la guarda muy bien y se la mete en el bolsillo porque no ha servido para nada. Es decir, ¿qué tienes tú para decirme de tu independencia? No sé, después de 126 años de independencia... ¿Qué tienes? ¿Tienes? Nada. Entonces, yo prefiero ser parte de un país grande, ser parte de un país que decide en el mundo. No será el primero, pero está ahí. Está dentro de los integrado en Europa, estás integrado en Europa. Está integrado, exactamente. Pero sobre todo, lo más importante para mí es que cuántas veces nos hemos dicho, esta vez sí, esta vez vamos a hacer el país, esta vez vamos a hacer las cosas bien, y llega el presidente Manolo, el presidente X, y se jodió. Entonces, necesitamos un mecanismo suficientemente fuerte que obligue al Estado, a la maquinaria estatal, al estricto cumplimiento de la legalidad. Ese mecanismo, en estos momentos, solo se puede lograr siendo ciudadanos españoles e integrarnos dentro de Europa. Porque tenemos una vía para ser ciudadanos españoles, pero no tenemos una vía para ser ciudadanos de ningún otro país. Yo, francamente, la ciudadanía cubana, quédatela. Yo no la quiero, porque no la quiero. Realmente no sirve para nada. Y imagínate, un Estado que en 125 años ha demostrado que puede hacer toda clase de barbaridad. Yo no lo quiero porque nunca tengo seguridad de mi propiedad, no tengo seguridad de nada. Entonces, España no es la panacea, pero es mejor que estar solo. O sea, integrarnos dentro de Europa sería lo mejor. Que los cubanos tengan un pasaporte español, que puedan viajar el mundo entero, que tengan el respeto a su dignidad. Eso es algo que creo que los cubanos agradeceríamos mucho. Puedan comerciar, porque al fin y al cabo el motor de cualquier nación no son ni sus recursos naturales siquiera, es su comercio. Sí, pero el comercio es que tú comercias por la sumisión a la ley, porque se respeta la ley. Porque vives en un Estado de Derecho, es que Cuba no es un Estado de Derecho. Exactamente, y el Estado de Derecho lo que nos ha durado ha sido lo que un merengue en la puerta de un colegio. Cada vez que lo hemos intentado, se va. Entonces, evidentemente hay un problema, tenemos un problema. Entonces, estos proyectos de libertad para mañana, lo que le falta es que cómo tú garantizas esa libertad. ¿Cómo tú la garantizas? Si no tienes cómo garantizarla, puede ser la libertad más linda del mundo, pero si cualquiera puede venir y la echa a perder, bueno,
¿Cómo tú garantizas que eso sea así? Entonces, esa garantía solo se puede lograr con un Estado que tenga los mecanismos para hacer cumplir, para obligar al Estado, a la maquinaria estatal, a cumplir y a respetar los derechos humanos. Mira, Cuba no ha ratificado el Pacto de Derechos Humanos, ni lo va a hacer tampoco, ni lo va a hacer tampoco. Entonces, yo no quiero un país que mañana pueda decir sí Ni y otro Rusia, no. ni China. Exactamente, mira cuáles son los países. No, yo quiero un país que me respete mis derechos humanos. Sea España, bien, porque además lo puedo hacer sin tener que aprender otro idioma, mi cultura no se resiente, sería perfecto. Pero los cubanos hoy nos vamos a todas partes. Es realmente triste que los cubanos tenemos que poner nuestra casa en cualquier lugar, toda una patada en una isla perdida en el Pacífico, y probablemente sea un cubano. Entonces, eso no, nosotros debemos tener nuestra casa. Y si podemos mantener nuestra casa hablando nuestro mismo idioma, pudiendo leer nuestra historia y nuestra poesía escrita en el idioma en que es que la cosa va nuestros más allá mayores. del idioma. ¿Tú sabes lo que he comido yo hoy? ¿Qué has comido? Arroz a la cubana. Mira tú, que eso no se come en Cuba. Ya, pero Eso no se come una en Cuba, pero tradición bueno. toda la vida. Sí, ya. Ok. Pues bueno, si podemos hacerlo con nuestras tradiciones, cuando que no haya algo brusco, pues mejor todavía. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? ¿Sabes quién me ha puesto un café con leche para desayunar? A ver. Una doctora cubana. Mira tú. Que como no reconocen la titulación aquí, pues de momento está trabajando de camarera en un bar. Claro, eso es lamentable. O sea, por ejemplo, un reconocimiento de la ciudadanía española podría generar... Más allá de la red de la ciudadanía, es la convalidación de los títulos, es la multiplicación de las oportunidades de cualquier cubano y es también la multiplicación de las oportunidades de inversión de cualquier español. Porque es que Cuba, si en el 98 no hubiese pasado nada, ahora sería una potencia turística mundial. Bueno, pero no podemos hablar está demostrado, si España lo es, Cuba con más razón. Bueno, pero lo que importa es que haya paz, que haya respeto a la propiedad y a los derechos humanos, y con eso, que es lo que no hay, lo que no hemos tenido nunca. El Estado siempre ha sido el todopoderoso, el que hace lo que quiere sin respeto a los individuos, por ejemplo. Bueno, la historia de Cuba tiene muchos ejemplos. Que llega uno y dice, bueno, ya no va a ser el mandato de 4 años, ahora va a ser de 6. Pero mire, que es de lo que dices de 4, no, pero va a ser de 6, yo quiero de 6. Y entonces, a lo que le da la gana. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, como no hemos aprendido a hacerlo en siglos y pico, evidentemente no hemos aprendido, pero en ese tiempo, además, ni siquiera hemos aprendido, porque ha sido peor, nos hemos reducido a la nada misma. Entonces, yo pienso que eso es muy duro, es duro de estar consciente de que no hemos sabido, y que encima no estamos preparados para insertarnos en el mundo. Porque es que no, como tú dices, no son los 4 gatos oligarcas, tiene que tener en cuenta a todo el mundo, a una media. Entonces, eso pienso que solo se puede lograr en un país que realmente garantice el respeto a los derechos humanos. Y ahora con esta iniciativa... Los humanos a una justicia independiente, bueno, a una política exterior común, a una política de seguridad común. Es que son muchas más cosas, una política económica común. Bueno, pero ya, o sea, ahora mismo hay 200.000 cubanos viviendo en España y sería solo. Bueno, hay probablemente cerca. ¿Cómo? Solo. ¿Cómo que solo? Me parecen pocos. Sí, probablemente a final de año haya mucho más, pero bueno, hasta el último, eso no es poca gente, no es poca gente, en los últimos años no es poca gente. Entonces, sería muy bueno que todos esos cubanos también apoyaran esta iniciativa, porque se trata de lograr que los que están en Cuba también accedan a la ciudadanía española, también accedan. ¿Qué les propondrías a los cubanos que hay en España? ¿Perdón? ¿Qué les dirías? ¿Qué les propondrías a los cubanos que residen en España respecto a tu iniciativa? Esta iniciativa, ante todo, es para ayudar a todos los cubanos, ayudarnos todos. O sea, no es que tú saliste y qué bien, pero y los que están adentro, o sea, los que están sufriendo las penurias, las necesidades. Además de eso,
nos han botado de nuestra propia casa. Yo quiero regresar a mi casa, pero quiero regresar a mi casa bajo un sistema en que yo sepa que se me va a respetar. Entonces, esta iniciativa yo pienso que es fundamental para lograr la libertad de todos los cubanos. Dentro como ciudadanos españoles, bueno, pues sí, como ciudadanos españoles. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, sería muy bueno contar con el apoyo de todos los cubanos, con independencia de... O sea, nosotros no nos oponemos a ninguna otra organización, sencillamente estamos diciendo que la ciudadanía española debe ser un derecho que individualmente cada cubano debe poder escoger y decir, mira, mi abuelo nació en Cuba en 1898, antes del cambio de las ratificaciones, fue desnaturalizado. Yo, como su descendiente, por el mismo principio que opera para los sefardíes, debo tener el derecho de optar por la nacionalidad de mis mayores, habida cuenta que fue cercenada ilegalmente. Entonces, ningún cubano debe oponerse a que un hermano suyo acceda a la ciudadanía española, porque no te afecta a ti, pero le puede dar la libertad a uno como tú. Entonces, yo pienso que ni te cuesta un kilo, ni te cuesta nada. Sencillamente, no oponerse puede ser la diferencia entre la libertad y la barbarie. Mira, Jitsi Beatriz Hernández Nodarse te saluda desde Cuba. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Jitsi. Sí. Cuba, desde que no forma parte de España, desde que no es España, porque yo nunca puedo decir que era de España, sino que era España, ha sido siempre vasalla de unos u otros, ¿no? De vasallaje a Estados Unidos ha pasado un vasallaje soviético y ahora es vasalla de su propia miseria intrínseca. Ajá. Como consecuencia de sus vasallajes. Bueno, hay muchas cosas. Uno de los elementos que a mi juicio nos lastra, es que no conocemos nuestra historia. Como no podemos acceder a nuestra historia, porque la historia que nos han hecho es mentira completamente. No podemos, por tanto, interpretar el presente. No podemos interpretar. O sea, no sabemos qué nos pasa porque no sabemos qué ha pasado. Entonces, la historia que tenemos es una historia muy contradictoria, es una historia que no encaja. Entonces, esa historia que no encaja, que ha sido hilvanada a retazos, no explica el presente. Entonces, el presente es terrible. Es terrible. Y es terrible porque no sabemos qué ha pasado. Entonces, es uno de los elementos que trato de hacer. Por supuesto, yo no soy historiador, yo no soy especialista en historia, pero sí he desenterrado algunas cosas que es importante que los cubanos tomemos cuenta, como por ejemplo que la mayoría de la población no quería la independencia. La independencia fue impuesta, fue forzada por un grupo de cubanos que traicionó la voluntad popular aliándose a un ejército extranjero y diciéndole al ejército extranjero, ven, invade el país, como mismo hizo Bolívar con los ingleses. Pero no fue promovida aquella independencia con los dólares de las logias de Nueva York, sumados a Pulitzer y a Hertz, los grandes, grandes magnates de la prensa amarillista de la época, que veían que promoviendo la conflictividad con Cuba y España, por Cuba con España, vendían más periódicos. A ver, yo no tengo una bola mágica para saber la respuesta que tú tienes ahí pensada. Esta es muy directa, es muy directa. Entonces yo pienso que llévame más suave y dame preguntas que yo realmente pueda responder. No preguntas tan específicas. Yo es que lo que veo es que si la iniciativa norteamericana, aquellos independentistas cubanos habrían quedado en cuatro equipados. A ver, pero es que Pulitzer y Hearst lo que querían hacer plata. No les importa quién era y quién, era lo que querían es plata. Les da igual lo que destruyeran. Exactamente. Han destruido un país por 126 años para su beneficio inmediato de hace 126 años. Está bien, pero lo que ellos querían era hacer plata. Entonces... y Cuba fue su cabeza, su chivo expiatorio. Ok, pero ¿de qué nos sirve eso ahora? Pues para poder entender qué es lo que estamos viviendo en el presente.
Hemos sido los han tomado el pelo, se han aprovechado de nosotros. Sí, pero ese victimismo ya se acabó, punto. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir diciendo, nos han tomado, sí, ok, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que exigir que todo cubano tenga un derecho que España y Europa se lo conceda a ser español y europeo. Exacto, eso tiene que ser un derecho que todo cubano tenga de nacimiento. Muy lindo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le decimos algo? Pero espérate, espérate. Haciéndolo. Espérate, ¿cómo le decimos al gobierno? Mire, usted por favor, deme la ciudadanía. No, eso no puede ser así. Hay que demostrar, primero hay que buscar un mecanismo dentro del derecho que nos lo permita hacer, que demuestre que hubo un agravio para entonces demostrar que hubo una pérdida, para entonces que te lo reconozca. Porque eso no es, mira, por favor, deme esta cosa. Eso fue lo que hizo Arrache en el 2009 o 2008. Y eso no es el mecanismo. El mecanismo tiene que ser otro. Entonces, el mecanismo de los tribunales de justicia, que es el mecanismo dentro de la maquinaria estatal que tiene la función de proteger los derechos fundamentales, unido al hecho de que los cubanos sepamos y los españoles sepamos que esto fue la realidad. Entonces, no es Michael tocando las puertas del tribunal, es Michael y 500,000 de cubanos también diciendo, mira, nos quitaron ciudadanía, qué bola. Entonces, en España. Entonces esa es la idea, Y el mensaje va también para los cubanos de Miami. A todo el mundo, porque ya digo, o sea, se benefician los cubanos de adentro, pero esto es de todo, en este barco estamos todos. Entonces, todos tenemos que remar para lograr, a ver si por lo menos en algún momento lo podemos hacer, ¿no? Y yo pienso que entonces vamos a haber nacido como nación. Cuando entonces tenemos este proceso de análisis, de reflexión, es que entonces habremos nacido, colectivo, ¿no? Es que habremos nacido como nación. Entonces, bueno, esa es la idea. Y que es muy complicado, es muy difícil abrirse una tribuna, o sea, estas ideas lleguen. Y yo pienso que lo más importante es el convencimiento de que la idea es lo más poderoso del mundo, es lo más poderoso. O sea, si tú estás convencido de que tu abuelo le quitaron la ciudadanía y te toca. Entonces, más poderoso que eso no hay nada, porque en algún momento va a permear el resto de las instituciones. Entonces, como decía, hay 200,000 cubanos en España ahora mismo, pero mañana van a haber 300,000 y esos 300,000 van a elegir diputados, van a elegir eurodiputados. Entonces, necesitamos que se le comunique y que por todas las vías posibles este problema se llegue a las personas que tiene que llegar, a las personas que tienen el poder de decidir. Yo voy por los tribunales, pero si usted puede ir por los políticos y caerle arriba. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, no me vale que, bueno, pero los políticos, no, vaya, toque la puerta a ver qué pasa. Los políticos son muy vendidos. Sí, todo eso es verdad y lo van a seguir siendo vendidos toda la vida. Teniendo eso en cuenta, que es la realidad, o sea, eso no puede ser obstáculo para que usted no vaya y toque la puerta y pida. Una opción podría ser crear un partido político en España que fuera militado por los cubanos, por puertorriqueños y por españoles que defiendan incluso en el Parlamento Europeo la reunificación de España con Cuba y Puerto Rico. Nosotros no llevamos el tema de la reunificación. Yo pienso que eso es una decisión que solo el soberano puede hacer. El soberano significa el soberano, el pueblo. Es que la soberanía está ilegalmente. Sí, pero primero, un partido político no creo que esto puede ser un tema que se agregue a la gente. Ya hay constituido un partido marroquí en España. Y hay 1 millón de marroquíes en España. Bueno. Recientemente una candidatura unipersonal de un tal Alvise Pérez con 800.000 votos ha conseguido 3 eurodiputados. Esa es la idea que yo quiero que la organización de los cubanos para eso. Porque así, de esa manera, los intereses de la comunidad van a estar representados. Es la razón por la que yo voto en Estados Unidos por los representantes cubanoamericanos, porque es importante que haya cubanoamericanos en el Congreso, es importante que haya representación en el Congreso. Y a veces lo que hay, pero... Yo no confío mucho en esos, ¿sabes por qué? Porque es que he visto a más de un cubano que defiende la teoría de que Cuba
se convierta en un estado de Estados Unidos. Y Está eso bien. sería volver a meterte en la boca del demonio. No creo. No, Estados Unidos es un país fuerte, es un país que garantiza los derechos, o sea, y es el país que nos ha dado a los cubanos, nos ha dado una puerta y nos ha abierto las puertas, y los grados de libertad que tenemos como comunidad en el exilio y los grados de prosperidad han sido gracias a ese gobierno que no ha hecho lo que no ha hecho ningún país hispanoamericano, ni España tampoco. Hombre, vamos a empezar. No. Espérate. Vemos así, hay que ver las gracias a Khrushchev. Porque gracias a Khrushchev, ya que metió en Cuba, hay 1 millón de cubanos en Cuba o 2 que viven como americanos. Las cosas como son. Entonces, ahí estamos. Estamos de vuelta. El punto está en que no tenemos cómo ser americano mañana. Entonces, no estamos en condiciones de igualdad. No es tú a tú. Hay que estar a merced del Congreso, y eso es lo que a mí no lo veo. Pero Estados Unidos es un país fuerte, es un país dentro del cual Cuba, el problema es tampoco eso en nuestra costumbre, nuestro idioma, no creo que va a durar mucho dentro de Estados Unidos, porque la cultura norteamericana es una cultura fuerte, es una cultura muy imponente. No es porque lo haya cuatro gringos diciendo vamos a acabar con la cultura americana, no le importa tres pitos la cultura cubana, pero la cultura norteamericana tiene tal fuerza que creo que nos va a pasar por arriba. Entonces, dentro de España apenas podemos conservar nuestro idioma, que es importante. El idioma es algo importante, porque no vamos a poder leer nuestra propia historia, como le pasa a los filipinos, que no pueden leer a Rizal. Entonces, yo quisiera seguir leyendo, poder leer a las personas los cubanos que escribieron en español. Se fue, nos fuimos. No, estamos. Bueno, queridos amigos, con esto concluye la transmisión. No, estamos. Lo que pasa es que nos hemos ido para volver. Y seguimos. Aquí hay un señor, un tal Nicolás Matías, que dice que después de todo, oye, ¿te has caído? Bueno, aquí terminamos la emisión de momento. Un placer haberos tenido. Es posible que regresemos. Acabamos de reiniciar la transmisión. Hablamos un poquito más, llegamos a conclusiones y nos despedimos de la gente. Y disculpar la interrupción, pero se ha caído. Michael, ¿a qué conclusiones llegamos? Parece que estamos teniendo problemas con la transmisión. Y Michael se ha caído. De momento vamos a finalizarla. Y disculpar los problemas técnicos que nos están sucediendo.